específicamente en cálculo vectorial, vamos a tocar un tema muy importante que es el centro, es el corazón de lo que sería las funciones de varias variables en cálculo vectorial, y son las derivadas parciales. Fíjate lo que queremos encontrar. Yo necesito interpretar geométricamente qué es una derivada parcial, cómo la podemos obtener, cuál es su definición y qué relación tiene con lo que ya nosotros conocemos. Nosotros conocemos por cálculo diferencial que la derivada me representa la pendiente de una recta que es tangente a la curva en un determinado punto de tangencia. Básicamente en el espacio tridimensional, como lo dibujé acá, fíjate, el concepto se extiende y pasa a ser análogo. Es decir, fíjate que tenemos una superficie S, la superficie S en el espacio tridimensional tiene un punto que está en su dominio, x sub 0, y sub 0, cuya imagen es z sub 0. Yo estratégicamente voy a colocar o voy a cortar un plano, voy a cortar con un plano a la superficie, y ese plano no va a ser cualquiera, va a ser un plano que va a ser paralelo al plano y igual a 0, que va a ser este plano xz. Yo corto a la superficie y se genera una curva C de intersección. Y en esa curva C pasa el punto P. Por el punto P yo puedo encontrar básicamente una recta que va a ser L. ¿Y cómo es esa recta? Esa recta es tangente a la curva en ese punto. Y el concepto no es más que el mismo, solo que en el espacio lo podemos observar de esa manera, y la característica principal es que la variable y se deja como fija, se deja como constante, y las variables involucradas serían la x y la z, siendo la z la variable dependiente y la x la variable independiente, es decir, la variable por la cual yo quiero derivar, siendo y una constante. Aquí tenemos la notación. Si yo quiero derivar con respecto a x, dejando la y fija, la notación es esta: parcial de f con respecto a x, o esta notación simplificada, f sub x, también lo podemos denotar de esa manera. Y es el límite de un cociente incremental, es decir, el límite cuando h tiende a 0. H no es más que un incremento que ocurre cuando yo tengo una recta que no la dibujé, que es una recta secante, que cuando yo hago que ese incremento sea muy pequeño, infinitesimalmente muy pequeño, se confunden la secante con la tangente. Y en ese momento aparece pues la tangente en la curva, o en la superficie en este caso, y en la curva también. Pero básicamente es el límite del cociente f evaluado en x sub 0 más h, y sub 0 menos f evaluado en x sub 0 y sub 0 sobre h. Básicamente, cuando tú derivas con respecto a x, suma el incremento a la variable que corresponde. Si estoy derivando con respecto a x parcialmente, súmale h a la x. Si derivas con respecto a y, súmale solamente el incremento a la y. Por ejemplo, si tenemos la siguiente función, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, se me ocurre esa función, y yo quiero encontrar la derivada parcial de f con respecto a x. Sabemos por los teoremas de derivación que si yo quiero derivar con respecto a una variable, si quiero derivar con respecto a x, dejo a la y fija, porque es fija, y derivo comúnmente como yo sé hacerlo. La derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de y con respecto a x es 0. Por lo tanto, me queda que la derivada parcial con respecto a x es 2x. En este caso particular me dio en función de x solamente, pero no necesariamente tiene que quedar en función de la variable por la cual tú estás derivando. Puede quedar en función de las otras como constantes. Si lo aplicamos la definición, debería dar lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 de la función, que es esta de aquí, evaluada en x sub 0 más h. Pero yo voy a llamar el punto de tangencia xy. Sería x más h al cuadrado más y cuadrado, que sería esta parte de acá.
evalué la función en xy y sumándole a la x el incremento h. Y le resto la función, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado. Y dividido para h. Entonces, resolviendo este límite, me queda que el límite, cuando h tiende a 0, es un límite de una variable, puedo desarrollar este binomio. Cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del último, más y cuadrado, y aquí aplico propiedad distributiva, menos x cuadrado menos y cuadrado sobre h. Aquí lo que podemos es cancelar y cuadrado, x cuadrado, y me queda que el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? 2x por h más h cuadrado sobre h. Podemos eliminar una indeterminación sacando factor común h en el numerador y decimos que el límite cuando h tiende a 0 de factor común h, aquí me quedaría paréntesis 2x más un h sobre h. Simplificamos las h's y esto me queda que, lo voy a continuar aquí arriba, que el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h. Ahora sí podemos evaluar cuando h tiende a 0, esto es igual a 2x más 0 igual a 2x. Hemos verificado que aplicando los teoremas de derivación y aplicando la definición podemos obtener el mismo resultado. Y esto es muy importante porque el mismo proceso aplica para la derivada parcial con respecto a y. Solo que en ese caso estaríamos cortando a nuestra superficie S con un plano que es paralelo al plano x igual a 0, que sería el plano YZ. Y el incremento h se le sumaría solamente a la variable y.